Ahora, ¿qué es la Constitución Política en sí y algunos de sus artículos? La Constitución Política es una normativa que establece una serie de disposiciones en materia de trabajo y garantías sociales. El trabajo es un derecho de individuo y deber de sociedad. Artículo 56. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que se menoscaben la libertad y la dignidad del trabajador, o bien degraden su trabajo de alguna manera. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 57, se dicta que todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, fijación periódica, que le procure bienestar y existencia digna. El salario siempre será el mismo para trabajos con condiciones de eficiencia similares. Se norma un órgano encargado de tomar decisiones en cuanto a salarios. Artículo 58. Jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder 8 horas diarias y 48 horas a la semana. La jornada nocturna no puede exceder las 6 horas diarias y 36 a la semana. Las horas extras son remuneradas con el 50% más de los sueldos estipulados. Artículo 68. No podrá hacerse discriminación respecto al salario, ventajas o condiciones de trabajo. ¿Cómo fueron los inicios de la Constitución Política? Bueno, la Junta de Gobierno presidida por José Figueres Ferrer, que asumió el poder en Costa Rica el 8 de mayo de 1948, tomó el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República y al mismo día restableció provisionalmente la vigencia de los capítulos de garantías nacionales, individuales y sociales de la Constitución de 1871. El 3 de septiembre de 1948, la Junta convocó a elecciones para una asamblea constituyente, que se inauguró el 15 de enero de 1949. Esta asamblea reconoció la elección presidencial verificada en favor de Don Utilio. La Junta Fundadora de la Segunda República había nombrado una comisión de juristas, las cuales eran personas que investigaban y estudiaban la jurisprudencia, teoría de la ley. Bueno, esto para preparar un proyecto de constitución. El proyecto formulado era extenso y contenía grandes innovaciones e ideas de avanzada. Sin embargo, la Asamblea Constituyente lo desechó y tomó como base de discusión la Constitución de 1871, aunque en el curso de las sesiones admitió algunos elementos de aquel. El 7 de noviembre de 1949, la Asamblea aprobó la nueva Constitución Política, que es la que actualmente rige. Estos logros se deben a la guerra de 1948. Discurso sobre jornales y salariales crecientes. El 2 de noviembre de 1949, don Pepe Figueres, presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República, emite el discurso Doctrina Social y Jornales Crecientes. La propuesta causaría un efecto contrario en la época, ahuyentando la inversión y generando desempleo. Algunos de sus argumentos mencionaban una mayor eficiencia en la administración de negocios, eliminación de negocios marginales mediante la agricultura e industria y la introducción de nuevos métodos técnicos y maquinaria. Esta política se sustentó en dos premisas: capacidad de negocios para pagar mejores sueldos e incremento de la productividad. El Código de Trabajo fue aprobado en 1943 y recapitula una serie de leyes laborales que existían en el país desde finales del siglo XIX, pero no cubrían a todos los trabajadores. En el título 1 se puede destacar el capítulo 1, donde se regula el trabajo como un derecho y obligación de trabajadores y patronos. Define conceptos de patrono, intermediario y trabajador. Establece que los directores, gerentes y administradores son representantes de los patronos. Propone que todas las órdenes en una empresa o institución deben ser en español. Prohíbe cualquier coacción al trabajador que solicite ayuda a autoridades competentes. Prohíbe la venta de licores en lugares de trabajo. Prohíbe la renuncia a los derechos establecidos en el Código. Y establece que las disposiciones del Código son válidas para toda empresa pública o privada. En el título 2 se destaca el capítulo 1, que son las individuales de trabajo. Dice que todo contrato individual obliga al trabajador a prestar sus servicios bajo las órdenes del patrono. El contrato debe indicar el trabajo a realizar. Debe incluir las garantías y derechos del trabajador. Puede ser verbal o escrito.
contiene los datos del trabajador y se circunscribe a un periodo de tiempo determinado. Si el contrato es por tiempo indefinido, cada parte le puede indicar a la otra. Considera el preaviso y la cesantía. Obliga al patrono a emitir un certificado de tiempo servido. Si implica trabajos en el exterior, debe ser avalado por el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo puede impedir la formalización de contratos en el exterior. Si el trabajador es menor de edad, deben estar presentes los representantes legales o el PANI. También se puede destacar el capítulo 5, que son las obligaciones y prohibiciones de patronos y trabajadores. Las obligaciones de los patronos son enviar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un informe los primeros días de enero y julio, guardar a los trabajadores la debida consideración, dar a los trabajadores la indumentaria necesaria y proporcionar un local seguro para su almacenamiento, permitir la inspección y vigilancia de autoridades de trabajo, pagar el salario correspondiente, brindar los medicamentos que indique la autoridad sanitaria, conceder el tiempo para el voto a los trabajadores, observar las medidas preventivas que se indiquen. Las prohibiciones a los patronos son inducir o exigir que compren determinados productos, exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación, obligar a los trabajadores a retirarse a los sindicatos o grupos que pertenezcan, hacer colectas obligatorias en el lugar de trabajo, portar armas en el lugar de trabajo, dirigir los trabajos en estado de embriaguez u otro, y ejecutar algún acto que restrinja los derechos del trabajador. Ahora les mencionaré punto por punto las obligaciones de los trabajadores según el Código de Trabajo. Desempeñar el servicio contratado, ejecutar este con la intensidad, cuidado y esmero apropiado. Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se les faciliten para el trabajo. Observar buenas costumbres durante sus horas de trabajo. Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente. Someterse al reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o durante este. Guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos, así como de los asuntos administrativos reservados. Observar rigurosamente las medidas preventivas que recurren las autoridades competentes y las que indican los patrones para seguridad y protección de la persona de ellos o de sus compañeros de labores o de los lugares donde trabajan. Ahora les hablaré sobre las prohibiciones que tienen los trabajadores. Abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia del patrono. Hacer durante el trabajo propaganda polielectoral o ejecutar cualquier acto que signifique coacción de la libertad religiosa que establece la Constitución. Trabajar en estado de embriaguez o bajo cualquier otra condición análoga. Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrono para objeto distinto de aquel a que éste normalmente estén destinados. Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor, excepto en los casos especiales autorizados. Título 3, capítulos 2, 4 y 5. Capítulo 2. Establece que la jornada ordinaria es de 8 horas en el día y 6 en la noche. El trabajo efectivo es aquel en el que el trabajador permanece a las órdenes del patrono. Si el trabajo por su naturaleza es peligroso o insalubre, no se permite la jornada extraordinaria. La jornada extraordinaria y la ordinaria no pueden exceder las 12 horas. Capítulo 4. De salarios. No puede ser inferior al mínimo establecido por la ley. Se paga por unidad de tiempo, mes, quincena o semana. Debe ser liquidado en forma completa por periodo de pago y se paga directamente al trabajador o a su familia. Capítulo 5. Del salario mínimo. Todo trabajador tiene derecho a un salario mínimo de fijación periódica y este se fija de acuerdo con la ley. Título 4. Capítulo 1. Artículos del 193 al 200. Artículo 193. Todo patrono está obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos del trabajo por medio del INS. Artículo 194. Sin perjuicio de que, a solicitud del interesado, se pueda expedir el seguro contra riesgos del trabajo, estarán excluidos de las disposiciones de este título la actividad laboral
de personas físicas es toda aquella que se ejecuta entre cónyuges o familiares, en beneficio común cuando no exista relación de trabajo. Los trabajadores que realicen actividades por cuenta propia y que no devengan salario. Artículo 195. Constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores por consecuencia del trabajo que desempeñen. Artículo 196. Se denomina accidente de trabajo a aquel que le sucede al trabajador como causa de la labor que ejecuta. También se califica como accidente de trabajo bajo las siguientes circunstancias. En el trayecto usual de su domicilio al trabajo y viceversa, en el cumplimiento de órdenes del patrono o prestación de un servicio bajo su autoridad, en el curso de una interrupción del trabajo durante o antes de terminarlo. Artículo 197. Se denomina enfermedad del trabajo a todo estado patológico que resulte de la acción continuada de una causa que tiene origen en el propio trabajo. Artículo 198. Cuando el trabajo que se ejecuta actúe directamente como factor decadente, acelerante o agravante de un riesgo del trabajo, será motivos que permitan la disminución del porcentaje de impedimento que debe establecerse, siempre que exista una relación de causalidad entre el trabajo y el riesgo. Artículo 199. No constituyen riesgos del trabajo cubiertos por este título los que se produzcan bajo las siguientes circunstancias: los provocados intencionalmente o que fueren el resultado de un hecho doloso del trabajador, los debidos a embriaguez del trabajador o al uso de narcóticos, drogas hipnógenas, tranquilizantes o excitantes. Artículo 200. Para los efectos de este título, se consideran trabajadores los aprendices y a otras personas aunque no reciban salario. Título 4, capítulo 2, artículo 201. En el beneficio de los trabajadores, declárese obligatorio, universal y forzoso el seguro contra riesgos de trabajo en todas las actividades laborales. Ley de Protección al Trabajador, número 7983. Se creó en febrero del 2000 con el objetivo de que los trabajadores recibieran una adecuada pensión conforme a sus derechos. Entre las disposiciones podemos encontrar: crear y establecer el marco para regular los fondos de capitalización laboral de los trabajadores, universalizar las pensiones para las personas de la tercera edad en condición de pobreza, establecer los mecanismos para ampliar la cobertura y fortalecer el régimen de invalidez, vejez y muerte, establecer un sistema de control de la correcta administración de los recursos de los trabajadores. Todo lo anterior con el objetivo de asegurar a los trabajadores un buen futuro.